¿no? Han escuchado lo que se conoce como la región del hombro, ¿no? La región del brazo, la región del codo, la región del antebrazo, la región de la muñeca y la mano. Desde la parte superior tenemos lo que se conoce como la cintura escapular, que es la clavícula, que está acá. El músculo plano, que es la escápula, también lo llaman omóplato. En la parte del brazo tenemos el húmero. En la parte del antebrazo está el radio y está el cúbito, también lo llaman ulna. Y en la parte de la mano están la mayor cantidad de huesos, que son los carpos, que son 8. La primera fila hay 4, la segunda fila hay otro 4. Y luego tenemos los 5 metacarpos y las 14 falanges, que voy a mencionar un poco más adelante a detalle cómo están compuestos por estas partes. Acá hay una breve descripción de cada uno de estos huesos. Vamos a empezar por la clavícula. La clavícula tiene en primer lugar, chicos, los huesos están compuestos por huesos planos, huesos largos, ¿no? Y los huesos largos, que es la mayor cantidad de los huesos del miembro superior, tienen partes como es la diáfisis y la parte de la epífisis, que son las cabezas. Epífisis y diáfisis. Entonces, al saber estos conceptos, podemos saber cuándo es lateral y cuándo es medial. Tenemos la epífisis lateral, que está articulada con el acromión de la escápula, y la epífisis medial, que está articulada por un hueso plano, que es el esternón. ¿Ok? Eso podemos saber de la clavícula, ¿no? Tiene una parte superior, tiene una parte inferior y una parte posterior. En el caso de la escápula, hay dos lados, ¿no? Dos lados, una parte anterior, que es esta fosa de acá, y una parte posterior. En la parte posterior se encuentra la mayor cantidad de músculos. ¿Y qué partes podemos encontrar de la escápula? Hay un ángulo superior, un ángulo inferior, un borde medial, que puede ser este de acá o este de acá, y un borde lateral, ¿correcto? Un borde lateral. Luego vamos a encontrar esta estructura, ¿no? Esta estructura de forma transversa, que se tiene forma curva en la parte anterior, por acá, anterior, ¿no? Que es lo que se conoce como la espina de la escápula. La espina de la escápula. Esta estructura es importante porque nos va a permitir saber qué músculos van en la parte superior de esta espina y qué músculos van en la parte inferior de esta espina. ¿Correcto? Eso es lo que podríamos hablar de esta parte posterior. Y en la parte anterior tenemos esta fosa de acá que se llama la fosa escapular, y donde va a ir un músculo importante, ¿no? Luego en la parte lateral vamos a encontrar esta escotadura, que es la escotadura glenoidea, donde se va a articular la cabeza del húmero. Ahora, continuando con el húmero, lo que podemos saber, o lo que deberíamos saber de este hueso, es que en la parte anterior y en la parte lateral se encontramos dos tubérculos en la epífisis superior. ¿Ok? En la epífisis superior vamos a encontrar dos tubérculos. El que está más medial es el tubérculo menor, también llamado troquín, y en la parte lateral, la otra tuberosidad o tuberosidad mayor, que le llaman troquíter. En el medio de esas dos tuberosidades está un surco, que es el surco intertubercular, por donde va a pasar el tendón del bíceps braquial porción cabeza larga. En la parte de la diáfisis, que es toda esta estructura de aquí, toda esta de acá, en la parte anterior vamos a encontrar una tuberosidad en el medio, que es la tuberosidad deltoidea, donde se va a articular el músculo deltoides, que es el músculo más grande, que es del miembro, en el caso de la región del hombro, ¿correcto? Y en la parte posterior de la diáfisis vamos a encontrar un surco, que es el surco del nervio radial, o también llamado canal de torsión, o como su mismo nombre, por acá va a pasar el nervio radial. En la parte de la epífisis inferior, que se va a articular con el hueso ulnar, con el cúbito y con el radio, vamos a encontrar, en primer lugar, dónde se va a articular estos dos huesos que están en el antebrazo, que es la tróclea, que se va a articular con el cúbito, y el cóndilo, ¿correcto? Luego, en las partes laterales de cada de estas estructuras vamos a encontrar dos tuberosidades. A esas tuberosidades, en el caso de la tróclea, le vamos a llamar epitróclea, que actualmente lo llaman epicóndilo medial, y en el caso del cóndilo, a esa tuberosidad que está a su costado le van a llamar epicóndilo lateral o solamente epicóndilo. Encima
de la tróclea vamos a encontrar una fosa que se va a articular con esta tuberosidad o esta apófisis, ¿no? La apófisis coronoides, y este se va a llamar la fosa coronoidea. De igual manera, en el cóndilo, en la parte superior va a haber otra fosa, que es la fosa donde se va a articular la cabeza del radio. Entonces se va a llamar la fosa radial. ¿Correcto? Y en la parte posterior de la epífisis inferior del húmero, también vamos a encontrar otra fosa, ¿no? Donde se va a articular con el olecranon, que es la cabeza más predominante del hueso cúbito. Eso podría ser lo que deberíamos saber del hueso húmero. Ahora, de los huesos cúbito y del hueso del radio, del cúbito, tenemos en la parte anterior lo que ya mencioné, que es la apófisis coronoides. En la parte posterior tenemos la parte predominante del hueso cúbito, que es el olecranon. En la parte inferior vamos a encontrar una tuberosidad que se va a articular, que se va a insertar lo que es el hueso, el músculo braquial, ¿no? Se conoce como la tuberosidad cubital, donde se va a articular el músculo braquial. Luego tenemos en la parte de la epífisis superior del radio, la cabeza del radio, el cuello del radio y esta tuberosidad. ¿Ok? La tuberosidad del radio donde se va a insertar el tendón del bíceps braquial en su porción distal. En lo que podríamos también decir acá que no está acá la estructura, acá hay una membrana interósea, ¿no? Una membrana interósea entre el cúbito y el radio. En la parte de la epífisis inferior del radio vamos a encontrar una tuberosidad que está en la parte lateral. Esa epífisis o tuberosidad se conoce como la apófisis estiloides del radio. Y al igual que el radio tiene su apófisis estiloides, el cúbito también tiene su apófisis estiloides. En el caso de los huesos del carpo y de los metacarpos, las falanges, lo voy a mencionar en la siguiente PPT, que está un poco mejor detallado. Aquí tenemos los huesos del carpo. Los huesos del carpo están formados por 8 huesos. Tienen 2 filas. La primera fila está conformada por 4 huesos y la segunda por otros 4 huesos. La primera fila es lo que se conoce el famoso SPP, donde está el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. ¿Ok? El escafoides, el semilunar, piramidal y pisiforme. En la segunda fila tenemos el hueso trapecio, el hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Cómo podemos recordar estos huesos? Hay una mnemotecnia que es SPP es tan grande y ganchoso, ¿no? Es por el escafoides semilunar, C por el semilunar, el pi por el piramidal, pi por el pisiforme, T por el trapecio, el otro T por el trapezoide, grande por el hueso grande y el otro ganchoso por el hueso ganchoso. Luego tenemos los 5 metacarpos y las 14 falanges. ¿Qué podemos decir de las falanges? Que el primer dedo solamente contiene 2 falanges, el proximal y el distal, mientras que el del segundo al quinto dedo cuenta con otra falange más, que es la falange media. Entonces, eso debemos saber, chicos, con respecto a los huesos del miembro superior. Ahora, hablemos un poco de las articulaciones. Vamos a empezar por la cintura escapular, que está formado por la clavícula y la escápula, ¿no? La clavícula es un hueso largo que se va a articular en su forma medial y en su forma lateral. En la parte medial se va a articular con el esternón, ¿ok? Y va a formarse la articulación esternoclavicular. ¿Qué es esta ya? Esternoclavicular. La articulación esternoclavicular es una articulación, lo que se conoce como articulación en silla de montar. Tiene varios nombres, ¿ya? Escuchen. En silla de montar, encaje recíproco o también lo llaman celar. Yo he visto la teoría de su doc que dice celar. Es lo mismo, ¿ya? Encaje recíproco en silla de montar o celar. Ahora, en su parte lateral se va a articular con la escápula, exactamente con el acromión. Entonces, esta articulación se llama acromioclavicular. La articulación acromioclavicular. Esta articulación es de tipo plana. Plana también lo llaman artrodia.
Ahora, para poder recordar un poco, chicos, de las articulaciones se van a dividir de acuerdo a la estructura que tienen, ¿ok? De acuerdo a la estructura, a la morfología que tienen y de acuerdo a la función biomecánica, ¿ok? A la función biomecánica, ¿ok? De acuerdo a la estructura, tenemos las articulaciones sinoviales, las articulaciones cartilaginosas y fibrosas. Cada una tiene partes, cada una de estas articulaciones, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a su morfología, tienen características. Ahora, de acuerdo a la función biomecánica, tenemos las articulaciones diartrósicas, anfiartrósicas y sinartrósicas. ¿Por qué se dividen así? Diartrosis porque tiene movimiento, ¿ok? Tiene movimiento. Mientras que la anfiartrosis se considera que tiene un movimiento leve, discreto. Y la sinartrosis no tiene movimiento, ¿ok? Y para casualidad de la vida, las sinoviales son diartrósicas, las cartilaginosas son anfiartrósicas y las fibrosas son sinartrósicas. De las cuales, en el miembro superior, lo más importante es la diartrosis. La diartrosis se va a dividir en tres. ¿Por qué se divide? Porque de acuerdo al eje. Uno se van a dividir en un solo eje, se van a llamar monoaxiles. En dos ejes biaxiles y en tres ejes poliaxiles. Las monoaxiles están divididas en trocleares y trocoides. ¿Ok? Las trocleares también lo llaman en bisagra o en polea, y las trocoides lo llaman en pivot. En caso de las biaxiles son tres: las condilias, las artrodias y las encaje recíproco. Y en el caso del poliaxil solamente está la esférica o también llamada enartrosis. ¿Ok? Ese es un pequeño resumen, chicos, solamente para mencionarles. Ahora, sabiendo un poco esto, ya puedo mencionar, sí, voy a seguir con las articulaciones, ¿ya? Lo que había mencionado es la articulación acromioclavicular, que es una articulación de tipo plana, ¿ok, chicos? Es plana. Luego, la otra articulación que podemos encontrar en la parte de la región del hombro es esta articulación de acá, que se da entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Esta articulación se llama la articulación glenohumeral, o también lo llaman escápulo-humeral. Es una articulación de tipo enartrosis, o también llamada esférica. ¿Por qué enartrosis? Porque es poliaxil. Se puede dar, ¿qué tipo de movimientos? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, ¿no? Más de un eje. Esa es la articulación de tipo glenohumeral. Ya tenemos tres articulaciones, ¿correcto? Articulación esternoclavicular, articulación acromioclavicular y articulación glenohumeral. En la parte del codo vamos a encontrar tres tipos de articulaciones. La articulación entre el húmero y el cúbito, entre el húmero y el radio y entre el radio y el cúbito. La articulación entre el húmero y el cúbito se llama húmero cubital y es una articulación de tipo troclear. ¿Por qué troclear, chicos? Porque solamente se mueve en un solo eje y hace movimientos de flexión y extensión. ¿Ok? También lo llaman en bisagra, recuerden. La troclear también se le llama en bisagra o en polea. Luego tenemos la articulación húmero radial. Húmero radial. Si no me equivoco, su profesor, su doctor, he visto su PPT y menciona que es de tipo trocoide. Eso es incorrecto, chicos. ¿Ya? No es trocoide. Es una articulación de tipo condilia. ¿Por qué? Porque esta articulación, si se recuerdan lo que había mencionado, las articulaciones condilias son biaxiles. ¿Ok? Obviamente que son diartrósicas y son sinoviales. ¿Por qué condilias, chicos? Porque tienen dos movimientos. Y supuestamente, teóricamente, bueno, en práctica también lo podemos ver, esa es una articulación elipsoide, ¿no? La condilia también se llama elipsoide, forma de elix se forma. ¿Y por qué es ¿no? Biaxil? Porque hay dos tipos de movimientos, la flexión y la extensión, y también se da la pronación y la supinación. Entonces, por eso es condilia, no puede ser trocoide. Luego tenemos la articulación radiocubital proximal o superior. Si hay una superior, significa que hay una inferior. En el caso de la superior, es una articulación de tipo trocoide, chicos. Solamente va a haber movimientos como la pronación y la supinación, ¿ok? En este de acá, ¿ok? Luego tenemos las articulaciones de la muñeca, ¿ok? La articulación de la muñeca está dando entre el hueso del radio
Y bueno, acá podemos ver que está el escafoides, el semilunar solamente, pero mayormente también se puede encontrar el hueso piramidal. Entonces, este tipo de articulación es una articulación de tipo condilia. ¿Por qué condilia? Porque miren, yo hago así, parece una forma de elipse, ¿no? Y esto le encaja. Entonces, es así como se forman las articulaciones elipsoides o condilias, que al igual que había mencionado, hace movimientos como flexión-extensión y también supinación y pronación. Luego tenemos la articulación entre la radio cubital distal o inferior, también lo llaman, ¿no? Y ese es también trocoide. Al igual que el proximal o superior es trocoide también, ¿no? Trocoide, este de acá. Ahora, hay una articulación en el miembro superior, chicos, que no es de tipo diartrófica, no es sinovial, que es la única articulación, ¿ya? También hay una articulación en el miembro inferior, en el miembro inferior, ¿ya? Pero en el caso del miembro superior es lo que se da entre el cúbito y el radio, y es por esta membrana, la membrana interósea. Esa membrana interósea es una articulación de tipo fibrosa, ¿no? Fibrosa. Ahora, hay articulaciones fibrosas cercanas, distantes, ¿no? Cercanas porque están cercas. Una de las articulaciones cercanas son las suturas, y las suturas lo vamos a encontrar en la bóveda craneal, ¿ok? En la bóveda craneal. Mientras que las distantes, una de ellas es esta de acá, ¿no? Entre el radio y el cúbito. Y es una articulación de tipo distante, de tipo sindesmosis, también llamada sindesmosis. Bueno, esas son las articulaciones que podemos encontrar en esta área. Ahora, lo más complejo son las articulaciones que están dentro de la mano, ¿no? Articulaciones carpianas, carpo-metacarpianas, entre los carpos de la segunda fila y los metacarpos, las articulaciones intermetacarpianas entre los metacarpos, las articulaciones metacarpofalanges, que son las articulaciones metacarpianas con las falanges proximales, y las articulaciones interfalángicas. Vamos a empezar, ¿ya? Las articulaciones carpianas están divididas en dos, en articulaciones intercarpianas y las articulaciones mediacarpianas. Las articulaciones intercarpianas son las articulaciones que se dan entre los huesos de la primera fila y con el que está a su costado y de la segunda fila que está a su costado. Ejemplo, una articulación intercarpiana es entre el hueso escafoides y el hueso semilunar, por ejemplo, esto. Esa es una articulación intercarpiana. Otra articulación intercarpiana, el semilunar con el piramidal. La segunda fila, la articulación entre el trapecio y el trapezoide, esto. Esas son las articulaciones intercarpianas, chicos. Estas articulaciones intercarpianas, todas son planas, ¿ok? Todas son planas, excepto una, que es esta de acá, ¿no? Que es esta de acá, entre el hueso piramidal y el hueso pisiforme, la famosa articulación pipí. Esa articulación no es plana, es condilia o elíptica, ¿ok? Perdón, es de tipo condilia o elíptica, ¿ok? No lo puse acá, es de tipo condilia o elíptica. Luego tenemos la otra articulación, que es la articulación de todo esto de acá, ¿ok? Todo esto de acá. Esta articulación es la articulación mediocarpiana, la articulación mediocarpiana. Esta articulación va a ser dividida en dos, ¿ok? Una parte lateral y una parte medial. Se puede ver claramente aquí que esta parte lateral y esta parte de acá, que lo voy a pintar de color verde, es diferente a este que está de rojo, ¿no? Este rojo forma una especie de elipse y este verde pesa más o menos plano. Entonces, por eso se va a dividir. Las que están más lateral son articulaciones mediacarpianas laterales y que se da entre el escafoides, el trapecio y el trapezoides, que son articulaciones planas. Es una articulación plana. Mientras que la articulación medial, que se da entre el hueso entre el hueso escafoides, semilunar, el piramidal y el hueso grande y ganchoso, es una articulación que se puede ver aquí claramente que es forma de elipse, ¿no? Mira, forma de elipse, y es una articulación de tipo condilia o elipsoide. Ahora vamos a las articulaciones carpo-metacarpianas, que es entre la segunda fila del carpo, todo esto de acá, con los metacarpos, ¿ok? Estas articulaciones son todas de tipo planas, mira, plano, plano,
plano. Menos esta, mira. Una curva, otra curva. Es considerada la articulación más importante de la mano, que es la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano. Y es una articulación de tipo encaje recíproco, en silla de montar, o como dice su doctor, articulación de tipo celar. ¿Ok? Luego tenemos las articulaciones intercarpianas, que son estas, entre los huesos metacarpos, que son planos. Las articulaciones metacarpofalángicas que están acá, aquí ven, forma de elipse, forma de elipse, forma de elipse, son articulaciones de tipo condilias. Y luego tenemos las articulaciones interfalángicas, que son estas, entre el hueso proximal y medial, o entre el hueso medial y distal, que son articulaciones de tipo trocleares o en bisagra, ¿no? Trocleares o en bisagra, porque solamente permiten movimientos de flexión y extensión. Región del hombro. La región del hombro es extenso, está dividido en tres subregiones, que es la región deltoidea, que está compuesto principalmente por este músculo de acá, el músculo preeminente, ¿no? De la región del hombro, que es el deltoides, que se va a insertar en la parte superior con, creo que alguien quiere entrar, en la parte superior en la parte posterior superior, con con la espina de la escápula, y en la parte anterior con la parte de la epífisis lateral de la clavícula, ¿ok? Y como había mencionado, en la parte del hueso húmero hay una tuberosidad, ¿no? En la parte de la diáfisis, en la parte anterior lateral, que es la tuberosidad deltoidea, donde se va a articular en la porción distal del deltoides. Esa es la región deltoidea. Luego tenemos la región escapular. La región escapular está formada primero por este músculo grande, ¿no? Que viene desde la tuberosidad occipital externa, ¿no? Es el músculo trapecio. El músculo trapecio está en la región cervical, pero también llega al miembro superior y se va a insertar con la espina de la escápula y también, mira, ven acá, aquí ven, todo este de acá, se va a insertar en la clavícula. Al retirar este músculo, en la región escapular vamos a encontrar varios músculos, ¿no? En la borde medial, en el borde lateral, en la parte superior, en la parte inferior, que es la parte posterior, y también en la parte anterior, que está aquí. ¿Ok? Vamos a empezar por la parte posterior. En la parte posterior vamos a encontrar a un músculo que está por encima de la espina de la escápula, que es el supraespinoso. Si está por encima, supra. Si está inferior, infraespinoso. Luego tenemos acá dos músculos. En anatomía, saber los músculos, siempre lo que se dice que el mayor soporta al menor, el mayor soporta al menor, para no olvidarnos. Entonces, si el mayor soporta al menor, tenemos que acá está el redondo mayor, músculo importante como límite de la arteria axilar, con su inserción más lateral. Luego tenemos al redondo menor, ¿correcto? Redondo menor. Ahora, en el borde, el redondo menor y el redondo mayor están en el borde medial. En el borde lateral. En el borde medial vamos a encontrar músculos que se van a articular con las vértebras. En este caso tenemos lo mismo. El mayor soporta al menor. El romboides mayor, que es este de acá, romboides mayor, y este de acá, que es el romboides menor. Romboides menor. Y en la parte más superior, en el ángulo superior, está el elevador de la escápula, ¿ok? El elevador de la escápula. Y en la parte anterior, que no se puede ver acá, que está en el borde medial, está el serrato mayor o serrato anterior. Y en la parte anterior, en la fosa de la escápula, encontramos este músculo de acá, que es el músculo subescapular. Músculo subescapular. Y bueno, también ya para mencionar, acá también tenemos en la parte anterior, tenemos que no pertenece a la región escapular, que es el músculo pectoral mayor, que se va a articular con la clavícula, se va a articular en el borde lateral del surco intertubercular, a la altura de acá, a la altura de aquí, aquí. Este es el surco, ¿no? Este es el surco intertubercular. Aquí se inserta la porción lateral o la porción más pequeña del pectoral mayor y se va a articular con los cartílagos costales del primero al sexto. ¿Ok? Del primero al sexto.
Antes de cambiar, quería mencionar unos músculos importantes para la rotación lateral o rotación externa y la rotación interna o medial, que son conocidos como el manguito de los rotadores. Esos músculos van a venir de la zona posterior de la escápula y la zona anterior de la escápula. Los que son de la zona posterior de la escápula son 3 y de la región anterior solamente 1. Acá en esta pequeña imagen se puede ver una persona que está agarrada, que tiene los 3 dedos en la parte de la tuberosidad mayor y el dedo pulgar en la tuberosidad menor, también llamada troquín. Los 3 músculos, esos 3 dedos, se van a insertar acá 3 músculos. En el borde anterior, borde medial y en el borde posterior de este tuberosidad mayor o troquíter. Tenemos al supraespinoso, al infraespinoso y al redondo menor. ¿Correcto, chicos? Redondo menor. Estos 3 músculos de aquí son considerados rotadores laterales. Rotadores laterales. Mientras que el que es rotador medial es el músculo que se va a articular con la tuberosidad menor o troquín, que es el músculo subescapular, el que está acá. Ven, acá se articula. Miren, correcto, ¿no? Mira, todo este músculo de acá se articula aquí. Y que estos músculos, como ya mencioné, se van a llamar los manguitos de los rotadores, que son importantes para la rotación lateral y la rotación interna o medial, ¿no? También, solamente para mencionar que este músculo de acá, que es el supraespinoso, va a ser importante también para la abducción, ¿no? Pero el más importante es el deltoides. Bueno, para finalizar, en el caso de la región escapular, vamos a encontrar unos cortes, ¿no? Este corte de acá, que se corta poder mejor, y lo característico de acá que vamos a encontrar unos triángulos y está formado por el triángulo de los redondos. ¿Ok? Saber estas estructuras son importantes porque por acá van a pasar estructuras que, o sea, al momento de cortes están dañadas. ¿Qué estructuras podemos encontrar acá o qué áreas van a formar este triángulo de los redondos? Primero tenemos al músculo redondo menor, luego tenemos al músculo redondo mayor y al húmero. Entonces tenemos redondo menor, húmero, redondo mayor. ¿Correcto? Y este triángulo que está acá, formado por el triángulo de los redondos, va a ser, ¿no? Cortado, va a ser cortado por esta cabeza, ¿no? Por esta cabeza del tríceps, que es la cabeza larga del tríceps. Entonces va a formar un triángulo acá, un cuadrilátero acá y otro triángulo acá. El triángulo que está aquí, que es este de aquí, es el triángulo homotricipital. Y por ahí va a pasar una estructura, que es la arteria circunfleja de la escápula. La arteria circunfleja de la escápula deriva de la arteria subescapular, ¿no? La arteria subescapular se va a dividir en circunfleja de la escápula y la tóraco-dorsal. Pero por acá vamos a ver la arteria circunfleja de la escápula. En este cuadrado, en ese cuadrilátero, va a pasar lo que se conoce como el van circunflejo, ¿ok? La arteria axilar, ¿no? Perdón, el nervio axilar, la arteria circunfleja humeral posterior y la vena circunfleja humeral posterior. Y por último, en el triángulo que está aquí, en este caso aquí, es el triángulo húmero tricipital, ¿ok? El triángulo húmero por el hueso húmero y por el tríceps, ¿no? Húmero tricipital. Acá no se llama húmero tricipital. Húmero tricipital. En el caso de acá se llama triángulo húmero tricipital, que es también conocido como el triángulo de Avelino Gutiérrez. Avelino Gutiérrez, por donde no van a pasar estructuras, sino se va a poder observar. 2. El nervio radial y la arteria braquial profunda. Ahora, en la región anterior, ya había mencionado el pectoral mayor. Al retirar el pectoral mayor vamos a encontrar un pequeño músculo que es el pectoral menor, que se va a articular de la tercera a la quinta costilla y se va a articular en esta tuberosidad, ¿no? Prominente de la escápula, en la parte anterior. Esa tuberosidad prominente se conoce como la apófisis coracoides, ¿no? La apófisis coracoides,
¿Ok? Luego tenemos este musculito de acá, que se va a articular en el borde inferior de la clavícula con la primera costilla, que es el músculo subclavio. Y por último, este músculo que le había mencionado en la parte medial de la escápula, que es el músculo serrato anterior o serrato mayor, ¿no? Esos son los músculos que van a conformar toda la parte superior del miembro superior, ¿ya? Para finalizar. Ok, ahora sí hablemos sobre la región axilar, tal vez lo más largo y lo más engorroso del miembro superior. Por ángulo, pirámide o algo por el estilo que se le conoce como la pirámide cuadrangular trunca. Trunca, sí. Acá está, ok, acá está. Y ese vértice está delimitado por tres huesos, recuérdense, por tres huesos. Por la clavícula, por la primera costilla y por la escápula. ¿Correcto, chicos? Por tres huesos. Clavícula, escápula y costilla. Ahora, en el borde inferior va a ser la base de la axila y luego tiene cuatro paredes. Una pared anterior, mira, una vista anterior, una lateral y una vista medial. En este corte de aquí, ¿no? Este es un corte transversal de la axila, podemos ver cuatro partes, ¿ya? Podemos ver la parte, mira, la parte medial, la parte anterior, la parte posterior y la parte lateral. ¿Cuáles son los límites de esto? En la parte anterior tenemos al músculo pectoral mayor, ¿ok? Pectoral mayor, tenemos al pectoral menor. Acá también podemos ver en esta imagen de acá, lo más superficial, la piel, tejido celular subcutáneo, pectoral mayor, pectoral menor. Además de la fascia que está acá, ¿no? En la parte posterior, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar a este músculo de acá, el músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. ¿Por qué no agarro el músculo supraespinoso, infraespinoso, ¿no? El redondo menor. Porque esos músculos, y el redondo mayor también, ¿no? Pero estos músculos que están aquí, estos tres, forman más de la región escapular más que la región axilar. ¿Ok? Entonces, en la parte posterior encontramos al músculo subescapular, en la parte anterior al músculo pectoral mayor, pectoral menor, y en la parte del borde medial vamos a encontrar más a los músculos intercostales y sobre todo al serrato anterior o serrato mayor. En el caso del borde lateral de la región axilar, vamos a encontrar este de acá, ¿no? Esta estructura que parece un hueco, que es el surco intertubercular, por donde va a pasar la cabeza larga, ¿no? Del bíceps braquial y el hueso húmero. Entonces, no se olviden, chicos, ¿ok? No se olviden. En la parte, la región axilar está delimitada por una pirámide cuadrangular trunca. Una base, un vértice, que está formado por tres huesos, y está formado por cuatro paredes. Anterior, pectoral mayor, pectoral menor, posterior, subescapular sobre todo, en la parte medial, sobre todo el serrato, serrato anterior o serrato mayor, y en el borde lateral está sobre todo el húmero y el surco intertubercular. ¿Ok? Surco intertubercular. En la parte de la base es, acá ve, esta parte de acá, encontramos primero piel, luego encontramos tejido celular subcutáneo, luego vamos a encontrar, chicos, miren, una fascia que se conoce como fascia fenestrada, fascia que tiene huecos. Esa fascia que tiene huecos va a ser muy importante porque van a pasar ahí ganglios linfáticos, ¿no? Y una estructura muy importante para las mujeres, que es esto de acá, ¿no? Que es la cola mamaria, ¿no? El proceso axilar que se conoce, ¿no? Llega hasta la axila, o sea, el tejido glandular mamario viene por acá y se mete, o sea, llega hasta la axila, ¿ok? Llega hasta la axila. Vamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contenido que pertenece a la región axilar. En primer lugar, hablemos sobre el plexo braquial, ¿no? El plexo braquial es una estructura nerviosa que proviene de nervios espinales anteriores, cervicales C5, C6, C7, C8, T1, ¿ok? Formamos nuestros 5 dedos, los primeros 2 dedos
van a formar el tronco superior, el dedo medio va a formar el tronco medio y los dos últimos dedos el tronco inferior. Estos van a formar divisiones, chicos. División anterior, división posterior, división anterior, división posterior. Todas las divisiones posteriores, esta y esta, de los tres troncos van a formar lo que